Hola y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Planeta Fríctico. Bueno, hoy venimos con la reseña de Kaijuland, un cómic que ha salido recientemente, un cómic del guionista Javier Marquina, que aquí, pues bueno, es uno de nuestros autores favoritos, junto con Carlos Romero y Marcos Abel. Un cómic que va a tener, pues lo que vamos a decir, podemos presuponer en una historia de Marquina, ¿no? Con pues altas dosis de acción, escenas trepidantes, algunos, bueno, puntitos de drama y sobre todo un macarrismo espectacular que, pues bueno, con ese dibujo y con ese color que os vamos a enseñar ahora en un momento, pues bueno, hacen que sea una propuesta muy, pero que muy interesante y un cómic muy fresco, muy a tener en cuenta si os apetece tener, pues bueno, una lectura de esas guays, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros nos ha gustado mucho, por eso hoy le dedicamos una reseña individual, porque queremos que sepáis en qué consiste. Así que vamos allá con la reseña de Kaijuland. Aquí lo tenéis, bueno, un cómic que en esta ocasión pues publica Yermo Ediciones, es un cartoné, son 18,6 por 25,7, 184 páginas, todo a color y vaya pedazo de color por 22 euros. Es un cómic que cuando tú lo tienes en las manos es de estos que llaman la atención, ya no solo por lo que es el título de Kaijuland, sino lo que es toda la portada, la contraportada y el lomo. En la portada podemos ver en la parte inferior a la protagonista, que es Silo, y luego vemos, pues bueno, unos monstruos que pues podemos presuponer van a ser los kaiju. Ya en la portada vemos esos colores vivos, estos amarillos que hacen los dientes de un monstruo, de un kaiju verde, vemos que aquí hay en la parte de la derecha hay uno que parece que va a escupir fuego, hay otro azul, otro que vuela, llama mucho la atención. Y luego en la contraportada vemos una especie, bueno, un plano más completo de Silo, la protagonista, pero aquí vamos a ver unos tonos rosas que contrastan con el negro, las letras en amarillo para saber un poco la sinopsis, y luego lo que es el lomo también me mola mucho porque tiene en la parte inferior pues esos fucsias rosas que luego contrastan con el negro y el blanco con el que bueno, nos presenta el nombre de los autores. Ya os digo, una edición muy chula, eso que le da enjundia, ¿no? Y a mí, pues bueno, encontrarme este tipo de portadas me mola. Pero claro, no vamos a decir que solo por la portada el cómic es bueno, no, la portada es de esas que llaman la atención y dices, uy, voy a echarle un ojo. Claro, cuando empiezas, cuando abres el cómic, lo primero que te encuentras es, pues bueno, un ser, no puedo decir, vamos a decir humanoide, ¿no? Que está haciendo un ritual que podemos asociar, pues un ritual de la típica secta satánica, ¿no? Que tiene que hacer sacrificios para conseguir lo que pretende. En este caso, estos serán 2-3 paginitas y luego ya empezará lo que es el cómic en sí, donde vamos a conocer sobre todo a Silo, ¿no? Y Silo lo que pasa es que lleva asociada a su traje una especie de inteligencia artificial, no te sabría decir, bueno, es como un accesorio que tiene que le da información de, pues bueno, todo lo que tiene alrededor, ¿no? De todo su entorno. Silo es miembro de las fuerzas antiterroristas internacionales, ¿no? Entonces, cada vez que hay un problema en la ciudad donde vive, ¿no? Que es una megalópolis brutal, ahora os contaré un poquito más, pues bueno, ella es como que actúa, pues eso, como fuerza antiterrorista, entonces cuando hay algún tipo de problema que pueda tener alguna vinculación con el terrorismo, ella acude. Y esta inteligencia o este ordenador que le acompaña, ¿no? Pues le va explicando cosas. Desde el principio vemos que su relación, la relación entre Silo y Beta, que es esta inteligencia, pues la verdad es vamos a decir, complicada, ¿no? Porque Silo va a tener ya esos patrones de esos personajes que muchas veces hemos visto en Marquina, que va a tener ese rollo
vamos a decir, macarra, ¿no? Y lo vamos a ver desde el principio, vamos a ver que ella es, pues oye, un personaje que va muy a la suya, es un personaje súper hecho y es un personaje que, oye, porque yo lo valgo. Me ha gustado un montón. El carisma, desde el principio, es arrollador. Bueno, van a hacer a priori una misión que podríamos decir rutinaria, pero las personas a las que deben detener son una especie de fanáticos que dicen que en algún momento no van a poder evitar que llegue Amon. Claro, esto ya sin querer lo vas a querer relacionar con lo que has visto al principio y entonces te sitúas en que estás en una ciudad gigantesca del futuro, que hay una secta que quiere pues bueno, hacer sacrificios para que ocurra algo y estas fuerzas antiterroristas internacionales van a tener que intentar detenerlo. Aquí, una vez más o menos esto queda claro, es cuando, pues bueno, a través de un recurso que me ha parecido bastante guay, es decir, aparece de repente una presentadora de televisión, ¿no? Imaginaros que los personajes de la obra están viendo la tele y entonces aparece una reportera que cuenta, bueno, exactamente en qué contexto estamos. Y entonces Marquina aquí lo que hace es, pues eso, contextualizarnos espaciotemporalmente la obra. Y lo que vamos a saber es que en la Tierra, en un momento dado, del cielo cayeron unos monstruos. Esos monstruos serán los kaiju. Al principio los kaiju, bueno, se lo destrozaban todo a su paso, ¿no? Y cuando ya parecía que la cosa se iba ya de madre, iban a destrozar el planeta, quedaron como congelados. Y entonces los seres humanos, porque los kaiju cayeron en varias partes del mundo y se pararon en varias partes del mundo, bueno, los humanos empezaron a construir civilizaciones alrededor de estos kaiju. Entonces, Silo va a estar en la megalópolis que estará cerca de uno de los kaiju. ¿Qué pasa? Que si me dijeras que el kaiju está ahí y ya está, como si fuera una estatua, bien, pero no, los humanos lo que van a hacer es utilizar a los kaiju como materias primas para hacer refrescos, para hacer medicamentos, para crear drogas, en fin. Entonces, digamos que van a tener un huevo de aplicaciones y van a ser pues el gran recurso súper valioso a defender, a proteger, en el que las corporaciones van a invertir dinero y que van a generar, pues, bueno, los problemas que puede generar. Claro, en todo este panorama, la propia reportera explica que hay, pues eso, una secta que lo que pretende es que los kaijus vuelvan a despertar para que llegue el quinto kaiju, que es Amon. Claro, todo esto está muy bien y claro, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que esta secta resulta que va a tener la posibilidad de pues despertar a los kaiju y esto nos va a llevar a enfrentamientos, a plantear, o sea, nos van a presentar a todo el elenco de secundarios porque vamos a conocer, aparte del equipo de Silo, vamos a ver quiénes son los que gobiernan en este, vamos a decir, planeta, ¿no? A nivel, quién es la organización mundial que se encarga de decidir qué acciones tomar. Vemos que diferentes civilizaciones que están alrededor de los kaiju están, no digo enfrentadas, pero que no se llevan bien las unas con las otras, y vamos a ver que en todo este panorama pues Silo está en medio porque ella va a su bola y le da igual todo, ¿no? Es decir, hay un problema, hay que ir a atajarlo, dejémonos de burocracia, dejémonos de plantear historias y pasemos a la acción porque como los kaijus despierten vamos a tener un problema. Los problemas obviamente van a llegar de muchas maneras y esto va a derivar en enfrentamientos y ahí es donde vamos a tener esas partes, vamos a decir, de acción, esas partes que os he mencionado en los que lo que vamos a tener es el dibujo y el color que estarán, pues bueno, a rienda suelta. Creo que Carlos Romero y Marcos Abel hacen un trabajo espectacular. A mí esto es lo que me mola, ¿no? Es decir, momentos, páginas en las que hay pocos cuadros de texto, porque el guión ya me ha explicado qué es lo que tiene que pasar, y una vez el guión me lo ha explicado, tengo páginas con poco texto donde lo único que tengo que hacer es disfrutar de esos enfrentamientos que molan porque pues, hay momentos que tienen como la línea gruesa, ¿no? Que a mí eso sabéis que me mola un montón, y luego contrasta con momentos en los que la línea es fina, creo que el dibujo es súper versátil. Y luego el color, a mí los colores vivos, también los que seáis habituales del canal, sabéis que me encantan. Entonces, claro, encontrarme esas peleas que, pues, bueno, es la acción por la acción, el disfrute por el disfrute, en los que, pues eso, tengo páginas completas en las que me tengo que perder en esos enfrentamientos, a mí eso me mola. Pero además me ha gustado porque he visto como
en algunos momentos ese rollo muy de película, ¿no? Que en mitad de la acción tenemos un pequeño espacio para por ejemplo, el drama, para conocer un poquito mejor a los personajes. Ya os digo que Silo me parece un personaje muy potente y luego lo que son todos los secundarios ayudan y sin conocerlos de nada, enseguida pillas cuál es el rollo de cada uno y cuál es la relación entre todos. A priori la historia es una historia cerrada, ¿no? Pero sí que es cierto que, pues bueno, dejan la puerta abierta a que puedan pasar cosas y esto en un momento dado pueda continuar, no sé si en forma de serie o para cerrar en un segundo volumen, no lo sé, pero en cualquier caso, si lo hacen, va a ser espectacular, porque a mí me ha molado mucho, sobre todo porque muchas veces ya sabéis que, pues bueno, los lectores de cómic leemos muchos tipos de historia, ¿no? Algunas que son más densas, más tal, pero este tipo de historias siempre tienen que estar, ¿no? Cada X tiempo tienes que encontrarte una historia rollo Kaijuland, por eso, para que sea el disfrute por el disfrute, pero además es que engancha, y ya te digo, es que es difícil que no te lo leas de una sentada. Si no te lo lees de una sentada, lo harás en 2 días, porque es muy adictivo y el hecho de que, ostras, vayas pasando rápido para decir, uy, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque ese contexto de fondo de si los kaijus despiertan, si no despiertan, si este personaje hace esto o aquel hace lo otro, pues claro, hace que necesites saber cómo acaba y al final la experiencia acaba siendo súper completa, porque claro, el guión está muy bien, el dibujo y el color son brutales, entonces claro, cuando tienes esto es que es difícil que no te guste. Os recomiendo que le deis un ojo también a los textos del final, tanto de Marquina como de Carlos Romero, porque creo que están muy bien. Si conocéis el tono que suele tener Marquina en sus vídeos o en sus críticas y tal, pues bueno, él al final habla de pues, lo que ha supuesto la creación de Kaijuland y bueno, hace una reflexión que creo que está muy bien, igual que el texto de Carlos Romero. También nos dan un material extra, que veremos el estudio de los personajes, y ya os digo, yo me lo he pasado muy bien, ha sido una lectura muy completa, un cómic muy para recomendar, para decir, hey, el disfrute por el disfrute, o sea, esto es entretenimiento puro, que al final es lo que buscas cuando te lees un cómic. Entonces esto es el disfrute por el disfrute, con esas dosis de acción, de macarrismo, pero que tienen mucho más, y pues bueno, y lo insisto otra vez, a mí lo que me ha molado un montón es esa contextualización que con muy poquito entendemos dónde estamos, cuál es el problema y cuál tiene que ser la posible solución o la manera de arreglarlo. Muy guay, personajes muy potentes y yo personalmente, si me tengo que tirar a la piscina, si hubiera una segunda parte, sería feliz. Y hasta aquí la reseña de Kaijuland, espero que os haya gustado. De hecho, si lo habéis leído, ojo con los spoilers, me lo podéis dejar en comentarios qué os ha parecido, si os ha gustado, si no, en fin, un poco vuestras impresiones. Si no lo habéis leído, me podéis dejar, pues bueno, si os ha llamado la atención esta reseña y se le echaréis un ojo. Como os digo siempre, podéis dejar lo que queráis. Si sois nuevos o nuevas por el canal, ahora os dejaremos enlace a otro tipo de contenido que hacemos, por si le queréis echar un ojo. Nosotros nos despedimos aquí y nos vemos en próximos vídeos.